Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Conectando Puntos. Mi querido Juan José, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, aquí la verdad es que increíble en cuestión política lo que ha sucedido literal del sábado, del lunes pasado al día de ayer domingo, amigo. Todos los días hubo una noticia. La verdad es que ahora, Juanjo, desde la semana pasada había estado anotando cosas que tuviéramos que platicar porque pues creo que hay cosas muy, muy interesantes y cada día rebasaba la importancia de lo anterior, ¿no? Del día anterior. Sin embargo, pues bueno, a pesar de que suenan como muchas cosas y que creo que el sábado en la tarde hay un pico de información que llama mucho la atención y que es importante señalar, eh, y que ocuparía, digamos que cada uno de estos temas por individual o por separado, mucho tiempo de análisis y de plática. Todo se encuentra relacionado en algo muy particular y que creo que ya vimos su culminación el día de ayer pues, con lo que hasta ahorita son especulaciones y que tendremos que ir comentando, mi querido Juan José. Sí, Claudio, totalmente de acuerdo. Y también sacar un análisis de, de cómo la política mexicana, en particular en estas épocas, sí dependen de una sola persona, amigo. No, eso es probablemente lo que sea más grave, pero que además también, digo, por supuesto que ha sido el hilo conductor de estos 4 años, definitivamente, ¿no? Pero lo podemos ver y constatar en esta semana porque tú te acordarás, Juanjo, que pues en algunos capítulos anteriores hablábamos de eso, ¿no? Morena es AMLO. Si AMLO empieza a perder el control, se le cae todo. Es decir, ya es algo que ya habíamos platicado y que habíamos comentado. Y en esta semana, pues no podemos, pues, digamos que ignorar todo eso porque ha sido como el hilo conductor de todo lo que ha estado pasando, ¿no? No sé si quieras comenzar a platicar justo lo que rápidamente pasó el lunes o que teníamos ya anotado que hablábamos desde el lunes pasado para ir viendo suceso tras suceso lo que va sucediendo en esta semana y pues lo que termina llamando la atención este fin. Sí, Claudio, en el espacio anterior y en el programa anterior, yo comenté, verificando a varios periodistas de investigación en las redes sociales de diferentes medios, que, que el lunes íbamos a amanecer con una noticia Escandalosa, güey. bomba, sí, Bomba. sí, escandalosa. Y el mismo lunes nos enteramos que el secretario general, Luis Crescencio, pues realmente eh, lo que dan a entender ahí es que estaba haciendo uso ilegal de los recursos de la nación. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tenían documentados una serie de viajes, entre ellos llama la atención 8 a diferentes partes del mundo, donde utilizaba el avión de la Secretaría de la Defensa y los recursos que se destinan para este tipo de viajes, con la salvedad de que llevaba a toda su familia, Claudio. Y al decir a toda su familia es que llevaba hasta ayudantes de la familia de, de, de otro índole que no es directamente a lo que tenía que asistir él. Y lo que llama la atención es los gastos que se hicieron en esos viajes. Para mí, en ese momento, sí se me hizo algo escandaloso porque estamos en la era de que el presidente nos dice que este gobierno lo que realmente quiere combatir es la corrupción, el nepotismo, y cuando nos dan las cifras de los viajes, donde nos indican documentos de cómo se justifican estos,
pues empezaron a salir hasta los memes de que nada más le faltó llevarse al perico, Claudio. Entonces, lo que llama aquí la atención es esto que yo creo que no va a cambiar en este sexenio, que es cuando confrontan al presidente y le dicen, oye, ¿qué opina de esta situación, no? Y el presidente se ve que titubea, pero con esa habilidad que tiene, dice, no, bueno, no está mal, pero pues Loret, Loret de Mola. Y hasta ahí queda ese comentario. Y es uno de los temas en donde uno no se puede explicar por qué, en particular con López Obrador, como mexicanos, no podemos tener una crítica en función de lo que él mismo comenta, sin que la mayoría de los que son a favor de AMLO lo tomen como un ataque. Entonces, yo iniciaría con eso, Claudio, porque no deja de ser un tema muy relevante en función de que ya estamos hablando el círculo más poderoso, ¿no? Y que ya se toma este tipo de atribuciones, eh, pues yo sí vería en este tipo de notas que en otros países serían motivo de despidos o destituciones, Claudio. Sí, Juanjo, y hay que señalar que en el contexto en el que se da esta noticia, eh, cobra una importancia y una suspicacia importante. Vamos a acordarnos que el sábado pasado, es decir, tan solo 8 días antes, eh, estábamos platicando y hablando del aviso que había dado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de ir tras los narcotraficantes mexicanos, ¿no? Porque creo, Juan José, que este punto es sumamente importante porque va desencadenando todo, ¿no? Sí, Casualmente, ante esta noticia que por supuesto altera completamente la tranquilidad del presidente López Obrador, aparece la noticia de Luis Crescencio Sandoval desviando, porque es lo único a lo que yo me referiría, desviando cantidades enormes de dinero, por lo que han estado circulando, 500 millones de pesos en viajes que principalmente son familiares, con un escándalo importante. Y aquí hay algo que quiero comentar porque está relacionado con este asunto de los narcotraficantes mexicanos que ahora son perseguidos o señalados por el Departamento de Justicia. Son viajes personales que hace Luis Crescencio Sandoval a distintos destinos, entre los cuales, por ejemplo, destaca Italia, que con ujú, unas cantidades impresionantes por la cantidad de lujos que tiene y a los cuales va su familia con amigos de la familia, ¿no? así es. Pero otro que llama la atención y que es de donde sale mi punto de partida, Juan José, con el desvío, porque aquí viene una parte importante de esto del desvío, es a Corea, en la que tenía que irse a presentar a una reunión en la que, pues obviamente se iban a tratar asuntos de seguridad internacional y en las que pone a su hijo como asesor personal en cuestiones de seguridad, ¿no? Lo cual en un inicio llama la atención porque, pues bueno, aparentemente el hijo no podía formar parte de un cuerpo de asesores y que lo pone, lo voy a utilizar la palabra común que se refiere a esto, como cachirul para que lo pudiera acompañar y que entonces, pues digamos que fuera beneficiario de las partidas presupuestales que le permitieran ir al paseo, ¿eh? Yo estoy llevándolo como paseo, porque esa es parte del escándalo, ¿no? Que a estos lugares iban como paseando, aprovechando que el general secretario iba a actividades oficiales y se iba llevando una comitiva y en total con estos viajes pues suman una cantidad que no puede salir, ojo Juanjo, no podría salir del bolsillo particular producto o fruto de su trabajo, de su sueldo mensual, ni siquiera el presidente. ¿No? Es decir, las cantidades son impresionantes. Esto evidentemente nos lleva
pues la palabra no es la correcta, presumir, pero en términos legales vamos a hablar de presumir, es decir, presumimos que ese dinero entonces proviene del erario público. Si Así no es. viene del erario público y entonces no es una desviación, ese dinero proviene de actividades ilícitas, ¿no? Que muy probablemente tengan una relación con el narcotráfico. Aquí la parte interesante es que conforme va avanzando la investigación y van saliendo algunos otras filtraciones de la información, nos enteramos y resultamos con que el hijo que aparece como asesor, resulta que es quien maneja toda la información derivada del uso de Pegasus, este software de espionaje que tiene el ejército, que sí está contratado por el ejército, que maneja y administra toda la información. El hijo mayor de Luis Crescencio Sandoval, general secretario de la Defensa Nacional, y que concentra y que sí va a utilizar en estas reuniones. Y que es muy probable entonces que gracias a la administración y manejo de esta información derivada del uso de Pegasus y de otra información filtrada a través de la inteligencia que maneja el hijo y que yo aquí te preguntaría, ¿es correcto que el hijo del secretario de la Defensa Nacional tenga acceso y que sea el que se encargue de manejar y de administrar esta información secreta y confidencial y que no se maneje de forma transparente dentro del gobierno? Porque entonces aquí, empezando a conectar puntos, es a partir de esta información que se va filtrando a los distintos canales de comunicación de seguridad y de inteligencia de México, ¿por qué de pronto hay una relación con la posibilidad de gastar casi 500 millones de pesos en viajes y que si no son del erario, entonces probablemente sean fruto de estas filtraciones de información gracias al hijo, ¿no? Pues es que, para empezar, yo les comentaría a todos los amigos que nos ven, si no fuera por los Guacamaya Leaks, tampoco nos estuviéramos enterando de este tipo de información, porque realmente el origen de esta información son de los documentos que se hackearon. Lo comentamos ya en algún programa. Y respondiendo a tu pregunta, Claudio, pues ahí es donde te das cuenta cómo mm, las malas prácticas no dependen exactamente de el organismo o organización que tengas. No sé si ya un mal cultural, porque así como tú comentas de qué tendría que tener el hijo el titular de la Sedena, la información, yo te preguntaría, ¿por qué Andrés o Andy, el hijo de López Obrador, tendría que ser el titular de la oficina presidencial? Porque son malas prácticas que se vienen eh, arrastrando en lo que es la cultura del mexicano. Y en este programa en particular llama mucho la atención, Claudio, porque por desgracia, y digo por desgracia, parecería que cuando conectas los puntos, el desenlace se origina por esta situación que ya empieza a rebasar al presidente de lo que nos quiere vender y lo que nos ofreció en su momento contra la realidad de lo que yo creo y estoy seguro que un hombre no puede cambiar, pero es muy aventurado y precipitado decir que tú, por decirlo y decretarlo, puedas cambiar este tipo de prácticas. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué ponemos mucho interés en los personajes que el presidente ataca? En este caso, con los consejeros y el consejero presidente del INE, que acaba de salir, Lorenzo Córdoba, y, y, y por qué no juzgar de la misma manera y con la misma crudeza esta situación que se da, no en un órgano descentralizado o no dependiente del gobierno federal, sino en un órgano que depende
directamente del presidente, como es la Sedena, y por qué en este caso fue tan laxa la respuesta del presidente cuando dice, ¿y qué? Y nos quiere desviar, bueno, pero Loret de Mola también. ¿Por qué? ¿Por qué no le dimos ese seguimiento? ¿Por qué no empezamos a detectar eh, que las consecuencias de lo que está diciendo este presidente le están reventando? Porque inmediatamente de saber esta situación, Claudio, eh, se viene que hubo un infiltrado de la DEA en, en el crimen organizado directamente en el cártel de Vecino. Sinaloa y que ya también le pusieron precio a todos los hijos del Chapo. Y coincidentemente también viene la resolución de la Suprema Corte de Justicia, donde indican que es anticonstitucional que la Guardia Nacional quede al mando de la Sedena. Entonces, cuando tú ves este tipo de situaciones, le estás robando la agenda al presidente y sabemos, no sabemos tú y yo porque lo sepamos ni porque seamos expertos en el tema. Es de dominio público que López Obrador, cuando le quitas la agenda, le afecta su popularidad y él lo que quiere es inmediatamente distraernos de esas situaciones y, y empezar a generar noticias eh, que desvíen la atención. Entonces, regresando al tema, el secretario general Luis Crescencio Sandoval, pues llama mucho la atención cuando hace el anuncio también en esta misma semana el presidente de que se vende el avión presidencial y en ese pequeño paneo que le hacen al grupo que acompañaba al presidente está Luis Crescencio Sandoval y se ve muy incómodo. De hecho, su lenguaje corporal es de esa situación en donde sabes que estás en el ojo del huracán y que no sabes por qué el presidente te está integrando en esa noticia, pero lo que es un hecho, amigo, es de que la noticia que hubo el día de ayer con respecto a la salud del presidente vino a opacar esta situación que yo creo que, siendo sarcástico, el general Luis Crescencio Sandoval indicó que, o pensaría que el COVID del presidente le cayó como anillo al dedo. Luis Crescencio, claro que sí. Por Pero, supuesto. pero bueno, no porque justamente ahora la seguridad nacional, que está en manos definitivamente de Luis Crescencio Sandoval, está en vilo y pende de un hilo, ¿no? Valga la cacofonía. Sí, sí, sí. Sí, no lo debe tener absolutamente nada tranquilo porque la posibilidad del conflicto que se pueda avecinar no lo tiene nada tranquilo a Luis Crescencio. Así es. Pero justamente digamos que segundo golpe que recibe Luis Crescencio tiene que ver con esta decisión de la Suprema Corte, amigo, que empieza a avisar, lo voy a poner así, avisar el 19 de abril, el miércoles 19 de abril, a, a un López Obrador que después de haber escuchado la resolución que tuvo lugar el martes fue cuando la Suprema Corte hace pues obviamente tienen su sesión, votan, explican. Es anticonstitucional porque tiene estos artículos, no puede ir. Entonces, el mando de la Guardia Nacional no puede ser militar, tiene que ser civil porque así lo marca la Constitución, se encuentra ahí. Hay una jugarreta que vale la pena mencionar de Arturo Saldívar, quien vale la pena también recordar que cuando Felipe Calderón promovía que estuviera esto, el mismo Arturo Saldívar decía que no podía eh, tener un mando militar ni está ahí porque tenía que ser en lo civil. Y ahora, cuando a él le toca hacer un argumento al respecto, su argumento es de Kinder, Juan José, ¿no? Sí. Diciendo que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República
y puesto que el presidente de la República es un civil, luego entonces la Guardia Nacional, si está al mando del ejército, pero el ejército está al mando de un civil, entonces seguiría siendo civil, ¿no? Es decir, ahí hay una jugarreta retórica queriendo enredar con palabras y utilizando otra vez un silogismo, un sofisma, una falacia para querer enredar y todo. Y afortunadamente la mayoría de los votos de la Suprema Corte fueron a decir que no, que es anticonstitucional y se queda. El presidente se enoja, es una rabieta, pero a mí me llama la atención que el miércoles la rabieta la hace leyendo. ¿Cuándo has oído tú al presidente de una mañanera leer lo que tiene que decir? ¿No? Es muy raro. Jamás en la vida. Y entonces el miércoles lo hace, lo lee, a mí ya me empieza a llamar la atención porque algo ya está ahí marcándole que no se encuentra bien. Es decir, el viernes le están diciendo que le van a atrapar a sus protegidos. El domingo en la tarde, noche, madrugada, el lunes sale lo de los viajes del general secretario. El martes le declaran anticonstitucional esto. El miércoles hace una declaración que a mí personalmente me deja un tanto tranquilo, ¿no? Porque entonces vuelve a llamar a su plan C, a decir, ok, vamos a hacer un voto masivo por Morena para que entonces tengamos por lo menos porque él está pensando que va a tener el 100%, pero que por lo menos tenga las 2/3 partes del Congreso para que entonces él, el 1 de septiembre, cuando tome posesión la nueva legislatura, es decir, los nuevos, este, ¿cómo se llaman? Diputados y senadores, Sí, tenga el la mayoría primero, absoluta. tenga la mayoría absoluta, el 1 de septiembre él va a mandar una nueva iniciativa y ojo, porque entonces aquí lo que hace es darle la razón a la Suprema Corte de Justicia, porque dice, voy a mandar una nueva iniciativa, pero ahora sí para reformar la Constitución. Es decir, acepta que sí es verdad que es anticonstitucional, que va en contra de la Constitución y por tanto requiere modificar la Constitución. Y entonces va a mandar esto para que entonces en un mes y antes de que él abandone la presidencia, que entregue el cargo el 30 de septiembre, perdón, ya debe estar aprobado porque va a pedir que se haga con urgencia y entonces se pueda sacar. Es decir, ya está solicitando esto para que entonces pueda ser demócrata. A mí esto, Juan José, me llena de una tranquilidad enorme. Te voy a decir por qué. Primero, porque finalmente el presidente está aceptando que es anticonstitucional y nos guste o no, haga berrinches y todo lo que sea, está respetando la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, no hay ni un dictador en ciernes, ni está haciendo. Si se queda, si hace berrinche y todo después de las elecciones, ya lo veremos y lo atenderemos en el momento, ¿no? Pero ahorita él lo único que está haciendo es aceptar lo que dice la resolución de la Suprema Corte y está aceptando, bueno, aceptando con berrinche y pataleos, pero la está aceptando. Es decir, Sí, está haciendo un demócrata, ¿no? Así tan simple como esto y está dejando el destino de su berrinche, porque finalmente esto de que la Guardia Nacional sea del ejército, pues me parece un berrinche, es decir, no le veo mayor ciencia sí, ni mayor propósito, salvo que pues al otro día dijo, bueno, se va a seguir quedando el general quien está ahorita al frente, porque pues no se ha nombrado un mando civil, ¿no? Y está ahí. Ya lo que viene con retórica después diciendo que si ponen un civil vamos a tener otro García Luna y etcétera, pues ya son absolutos que están jugando otra vez a las falacias, que no están abonando nada, está sacando. Pero el presidente está permitiendo y está dejando a la suerte de su berrinche a la posibilidad o no de que tengan la mayoría absoluta y que ganen finalmente las elecciones. Lo cual a mí otra vez lo que me está diciendo es, pues que le están dando la posibilidad al pueblo de que no ganen o de que lo mantengan, ¿no? Y eso lo tendremos que respetar porque
pues creo que podemos seguir confiando en el INE hasta ahorita. Y todo esto, Juanjo, estos 3 puntos que le están causando un enojo visible, que te digo, lo llevaron a leer su reclamo, lo cual a mí me llamó mucho la atención, pues iba a sumar, yo creo que a un enojo nuevo que tenía al otro día, cuando iba a hacer el debate de las candidatas al Estado de México, Sí, cuando se le cuestiona a la candidata de Morena y ella dice, bueno, es que sí, sí, sí se robó, pero no fui yo, fue mi partido, ¿no? O sea, fue Morena. Creo que fue una torpeza muy grande por parte de ella salir mal y pues obviamente está diciéndole al presidente pues que el culpable de que haya toda esta corrupción sea él, ¿no? Porque pues todo se lo dejó en responsabilidad a él. Y si entendemos que la mayor parte de la vida del presidente gira en torno a lo electoral y que probablemente todo esto que estaba jugando entre estos días, echándole la culpa a Loret por el, los viajes, porque decía que todo el dinero de Loret también era público, ¿no? sí, Lo cual, pues bueno, no tiene una razón de ser, pero pues es una falacia otra vez. Iba en torno a, digamos que apuntalar y apoyar lo que ocurriría el jueves en el debate para que toda la cargada y toda la atención se le fuera a lo electoral, al Estado de México, y ganando el Estado de México, pues el presidente podía tener el camino planito para el 2024. Pero yo creo que no contaba con que el revés que iba a sufrir venía de su propia candidata, ¿no? Y entonces, pues le tira por tierra, le echa por tierra y le tira para abajo todo lo que venía planeando y de aquí en adelante iba a ser pues una caída porque si bien medio libraba la, la, el robo de agenda que había tenido en los últimos 3 días, pues ahora tenía esto. Y el viernes hubo un nuevo revés que ahorita comentamos, porque pues esto hizo que cayera en cosas, pero te doy la palabra antes para comentar esto, antes de comentar lo otro, porque va relacionado con algo que yo sigo insistiendo y voy a seguir insistiendo un rato. sí, como bien dices, fueron noticias que te van llevando en cuestión de que el presidente le gusta tener dominio de la agenda y como bien comentas, lo del debate del Estado de México, pues realmente ahí es donde te das cuenta por qué los asesores de Delfina Gómez pues tenían tanto miedo que se presentara. Yo dudo mucho que se presente al segundo debate porque es evidente su falta o su incapacidad para tener un diálogo. De por sí los debates en México no se prestan a diálogos abiertos de ataques frontales, pero sí, como dices tú, fue muy desafortunado en aras de ella quedar bien, a lo mejor ser honesta o brutalmente honesta y decir, bueno, sí, pero yo no tuve nada que ver, fue mi partido político. Entonces, eh, seguramente eso se enteró al otro día, porque como bien dices tú, y creo yo que cada vez podemos decir es real las fuentes que tú tienes de que el presidente nomás sale a la mañana y se acabó. Y nos enteramos coincidentemente, Claudio, al día siguiente, pues de que la DEA infiltró a personas en el círculo más cercano del cártel de Sinaloa y que, y que realmente ya el FBI y la DEA ya estaban emitiendo órdenes de captura contra los hijos del Capo Guzmán y que coincidentemente el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en la mañana se había reunido en Palacio Nacional y cuentan fuentes de Palacio Nacional que fue una reunión áspera, difícil, donde mandaron pues llamar a López Obrador
al hijo de López Obrador, llamado igual que él, Andrés, y que los mandaron llamar solamente para informarles, Claudio, que, que ya el intercambio de información, de inteligencia, se iba a hacer exclusivamente con la Marina y con Marcelo Ebrard, y que se le estaba informando, Claudio, de que no podían intervenir ya el presidente porque había información delicada de que si no el presidente, sí los círculos más cercanos del presidente eh, daban preferencia al cartel de Sinaloa. Entonces, coincidentemente, Claudio, cuando se da esa noticia, nos vamos ya acercando al desenlace de esta historia y lo tomo para que tú des más información que tengas. Coincidentemente, el presidente sale de gira y sale de gira y nos convoca en uno de sus mítines a defender al país de una probable invasión de los Estados Unidos y que México contaba con el respaldo mundial y que era moralmente superior. Aquí lo que llama mucho la atención, Claudio, es que este tipo de mensaje, la mayoría de los analistas políticos lo tomaron en función de que ¿qué vamos a defender nosotros? Porque no tenemos nada que defender. ¿Será acaso ese discurso fue para defender al crimen organizado? Entonces, ahí ya estamos empezando a ver en ese diálogo, Claudio, así como tú haces mención de que un día anterior tuvo que leerlo, en este discurso tal cual, habla de corrido, habla en un sentido y en un tono de molestia, y por primera vez yo veo en el presidente eh, eh, un malestar consigo mismo, al grado de que si tú ves muy bien ese discurso, su gesticulación y la vasodilatación que refleja su rostro, es de alguien que está llegando al extremo o cuando haces un coraje que te lleva al límite. Sí, Juanjo, fíjate que justamente creo que todos podemos ver el video de López Obrador en Quintana Roo llamando a las armas, ¿no? Tan simple Así es. como eso. Llamando a que los mexicanos tomemos las armas y asegurando, dando por hecho que en el caso, pero no lo pone que por si llegaran, es decir, lo está diciendo como que ya van a venir, como que ya nos van a invadir, es decir, no es una probabilidad, sino lo está asegurando. Y también está dando por hecho que en cuanto eso ocurra, los mexicanos vamos a tomar las armas para defender la soberanía nacional y unirnos al ejército y a la marina para defendernos de Estados Unidos, ¿no? Lo cual, bueno, por supuesto que pues genera reacciones encontradas como siempre lo que hace, pero más allá digamos que del contenido, esto quiero señalar el notable disgusto, enojo y exacerbación que tiene López Obrador cuando está haciendo esto. Como hacía mucho no lo veíamos. Después de estos 4 eventos que lo habían sacado de sus casillas, que lo habían completamente desmarcado del plan y del camino que tenía planteado y que tenía preparado y que se le estaba cayendo, pues ahora ya no tenía con qué defender ni sostener su plan C, ¿no? Ya no tenía absolutamente nada. Pero además tampoco tiene fondos para poder financiar lo que requiere para las elecciones para asegurar los votos. Es decir, no hay ahorita fondos, no hay dinero para eso, ¿no? Y esto hay que mencionarlo porque fue el jueves, Juanjo, cuando anunciaron la venta del avión presidencial. Así es. El jueves anuncia el presidente que ya hace la venta del avión y que nos lo va a comprar
una pequeña república que se encuentra en Asia, que se llama Tajikistán, Sí, ¿no? Que lo compra además a un precio menor, es decir, más o menos a un 65% del costo real del avión. Él dice que porque hay una depreciación, ¿no? sí, Y está bien. No, no hablemos del precio, no importa si lo vendió más caro, más barato, al mismo precio. Es decir, eso digamos que va a ser lo más insignificante del asunto, porque hay aquí otros detalles que son importantes. El primero que me parece sumamente importante es mencionar que, bueno, el presidente necesita ahorita dinero para poder financiar la compra de votos, es decir, lo que regularmente hace el presidente para poder asegurar que puedan llevarse la victoria en las elecciones. Yo creo que probablemente lo más inmediato será las elecciones del Estado de México. Ya después, para el 2024, veremos de dónde sacamos la lana. Pero ahorita es lo importante. Es evidente que el dinero no puede provenir de su aliado principal que está en Sinaloa, puesto que hay una orden de aprehensión para los hijos del Chapo y que no puede él defender. Probablemente de ahí venga esta desesperación de decir que toda la gente lo va a ayudar porque no tiene de dónde financiar esto. Y entonces, pues una buena fuente de financiación, pues sería justamente la venta de este avión. Venta de un avión que no es del presidente, es decir, que no es de México, porque está en arrendamiento, y no puedes vender algo que está en arrendamiento si no haces un pago de una amonestación o de una sanción por haber vendido algo que no está terminado de pagar, en primer lugar, ¿no? Segundo, pues bueno, un transporte de este tipo no puede tener fallas de origen, ¿no? Para que se haya sí, depreciado, como dice el presidente. Pero no, no entremos en esos detalles. Lo que es importante es ver quién es Tajikistán, ¿no? Es un país que vive del narcotráfico y que está señalado en el nivel, perdón, en el ámbito financiero internacional como un país que tiene su dinero en orígenes ilegales. así es. Y nosotros pertenecemos a un sistema financiero que cumple la ley, una ley internacional, que ahora tiene como principal prioridad cuidar el origen del dinero para evitar que sea de lavado de dinero. Es decir, para cumplir con la ley antilavado, resulta que México no puede recibir un centavo de cierto tipo de países, entre los cuales está en la lista Tajikistán. Entonces, ese dinero, aunque se le venda el avión, no lo podemos recibir. Pero el presidente aseguró el jueves que ya habíamos recibido un depósito de 1,600 millones de pesos, ¿no? Que no puede ser, ¿no? Que no puede ser porque está ahí. Entonces, el dinero de renuncia. Hoy justamente tenemos una columna que aparece en el Universal de, se me acaba de ir su nombre, Mariano, ahora les digo el nombre correcto, perdónenme que se me fue el nombre, pero la columna dice que la realidad es que no viene de Tajikistán, es digamos que como una cortina, ¿no? Una fachada para poder decir que en realidad el dinero viene de Rusia, ¿no? De Rusia Ese es el está punto. financiando esto, ¿no? Que finalmente la realidad es que viene de por allá. Y que, pues bueno, el avión no va a poder salir ahorita de México, principalmente porque Aeroflot no puede manejar los 787, pero tampoco es importante. El asunto es que también es falso. Y entonces, al tener que ver cómo triangula, otra vez se le está cayendo, es decir, otra vez le causan enojo, y entonces pierde los estribos el sábado en, Así es. en Quintana Roo, lo cual es muy probable que le haya ocasionado lo que sea que le haya ocasionado el domingo y que lo tenga ahorita ausente, desaparecido, pero sobre todo con tantas especulaciones. Y esas especulaciones que está generando la falta de información proveniente nada más de las contradicciones que ha hecho el gobierno de la República a través de la oficina de la presidencia, están ahorita, hoy, 24 de abril, a las 12:20 del día,
teniendo a México en un riesgo de seguridad nacional como no se había visto en no sé cuántos años. Y ahorita comento las otras cosas que te digo y un punto más que tiene que ver con Estados Unidos y con lo que dijiste de la invasión. Sí, cuando tú vas uniendo esto, mi intención nunca es entender al observador, pero veo incongruencia el por qué, si una relación bilateral que tenemos con Estados Unidos en el actual gobierno no es buena, ¿por qué empeorarla o friccionarla? Ya cuando empiezan a salir información de la venta del avión presidencial, cuando empiezan a salir los números, empiezas a entender, y el epílogo es el por qué el presidente tiene que decir verdades a medias y por qué ese afán de, de querer engañar a las personas. Cuando salen las cuentas de cuánto se dio el avión y se le cuestiona, como bien dices tú, él dice que se vendió en esa cantidad porque tenía un fallo o había una falla. Pero cuando sale la cantidad de cuánto salió el avión, de cuánto salió tenerlo en el hangar, los mantenimientos y lo que se debe, porque se le debe a Banorte una cantidad restante, cuando sacas toda esa suma, Claudio, te das cuenta que a México o la deuda que se tenía con ese avión va a quedar liquidada en ceros. O sea, no va a haber ni la construcción de los dos hospitales que dijo él que se iban a construir en Oaxaca y en Guerrero, que por supuesto hacen falta, por supuesto son necesarios, por supuesto que estaría muy bien, pero no lo va a poder hacer porque no hay ese dinero. El tema del avión presidencial fue más que nada un tema simbólico de lo que representaba para los seguidores de López Obrador y para lo que se le convirtió a López Obrador como una carga que ya nadie sabía, él por lo menos, cómo deshacerse de él. Pero el punto a donde yo quiero llegar para terminar con lo del avión presidencial es, ¿por qué vendérselo a un país que vive el narcotráfico y que está muy ligado al gobierno ruso si estás teniendo problemas con el gobierno americano? Esa contestación solamente la tiene López Obrador, pero yo como ciudadano mexicano, yo digo, ¿por qué estando en una situación en donde no nos queda de otra más que colaborar sí o sí? Y no porque me caiga bien Estados Unidos, porque somos vecinos y porque por toda la historia y las circunstancias que nos rodean, tenemos que colaborar sí o sí. Entonces, yo creo, Claudio, que al ver estas situaciones, el gobierno americano, como ya lo hemos venido tratando casi 3 programas seguidos, está apretando las tuercas donde sabe que López Obrador es sensible, que es en la popularidad, en la seguridad y en algo que creo yo no nos habíamos dado cuenta. Tú sí, siempre lo mencionas, pero como mexicanos no podemos hacer a un lado en la salud del presidente. No, sí, definitivamente. Y sabes qué, Juanjo, aquí hay un asunto, y perdón nada más, el columnista que hace esta observación que lo hace es Mario Maldonado en el Universal. Ah, el artículo, me imagino que es la trama rusa del avión presidencial. Exactamente ese, Está buenísimo. ese es el que, al que me refería, no es Mariano, es Mario, perdónenme. Aquí hay algo que es sumamente importante, ¿no? Que hemos comentado y que hemos dicho desde el principio de nuestras emisiones, con José, hace ya 3 años, eh, cuando hablamos que la gente, cuando empezara a ver una afectación en lo personal, que principalmente tuviera que ver con la cartera, con la alimentación y con la
tranquilidad y seguridad de su familia, en ese momento iban a dejar de seguir a López Obrador, ¿no? Entonces, si tú ahorita le dices a una persona, levántate en armas y vas a luchar contra Estados Unidos, pues es muy probable que diga, ay, es que sabes que ahí sí, quién sabe, ¿no? Y yo no sé si pudiera mandar a mi hijo a que tome las armas y que se enfrente al ejército, que ya sabemos quién es el ejército de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Entonces, antes de poder eso, para asegurar esto, pues entonces, ¿qué tal? ¿Qué te digo? Que te voy a vender el avión, que ya vendí el avión presidencial, que ya cumplí y que merezco la fidelidad total y la entrega total a mi servicio, ¿no? Y eso pudiera estar relacionado con esto, porque de otra forma no podemos entender ni explicar que, que el avión se haya vendido a un país que pagó por el avión la octava parte de su Producto Vale. Interno Bruto. O sea, no, Ah, es correcto, o así es. sea, no puede ser, pero bueno, te digo, ante esas cosas no me voy a meter mucho, ¿no? Y nada más para poder hacer esta precisión, Juanjo, y pasar a las otras dos cosas que tenemos pendientes, porque yo creo que cerramos con lo de la salud del presidente. eh, la, Haciendo un poquito de historia, vamos a recordar, Estados Unidos hizo una invasión en México en 1846 que terminó justamente con la cesión de casi la mitad de nuestro territorio. Una cesión que no es una cesión como tal, que finalmente Estados Unidos pagó una cantidad por ella, pero el tratado, pues obviamente acababa con este conflicto armado. Desde entonces no hemos tenido nuevamente un pleito, una guerra con los Estados Unidos. Pero Estados Unidos, a partir de esto, y la verdad es que se dio cuenta del potencial que podía tener el ejército de los Estados Unidos de México y del peligro que podía representar México. Tal vez no por la cantidad, tal vez no, pues en ese momento éramos más grandes que Estados Unidos, ¿no? Y la cantidad de mexicanos que se iban a aventar, sino por eso, porque México tenía un verdadero sentido patriota y de convicción que lo iba a hacer tener una resistencia muy fuerte. Parte del tratado que hizo la cesión, de lo que nosotros entendemos como la venta de Texas y de la mitad del territorio mexicano, incluye que a partir de ese momento, el único que le puede vender armamento a México es Estados Unidos. Y cuidadito y México compra armamento a cualquier otro lado. Está en el tratado, lo pueden ver en los libros de historia, lo pueden buscar en internet. Es decir, no es algo que estoy inventando yo. ¿Quién entonces tiene el inventario de todo el armamento que tenemos en México? ¿Quién sabe cuántas armas tenemos? ¿Quién sabe cuántos vehículos tenemos? ¿Quién sabe cuántas cosas? ¿Por qué creen que no tenemos barreras antiaéreas? ¿Por qué no tenemos misiles nucleares? ¿Por qué no tenemos armas de última generación y tecnología espía importante? Porque Estados Unidos nos vende eso y es el dueño de nuestro inventario y sabe que tenemos eso. ¿De verdad creen que sea posible que nos enfrentemos en una guerra contra Estados Unidos? De verdad. O sea, nada más piensa en eso. Bueno, Claudio, lo que pasa es que partiendo de la base con el contexto que das, pues ignoro que muchos mexicanos sepamos esa información, pero dijiste algo muy claro, o sea, que se me hizo clave en tu diálogo, que, que Estados Unidos se dio cuenta que somos un país muy nacionalista, muy patriotero, por eso nos pega tanto cuando pierde la selección mexicana, por eso apoyamos a la Miss Universo, por eso nos ponemos la camiseta. El problema aquí es que el presidente lo sabe. Si algo debo yo de reconocer del presidente es que, perdón por lo que voy a decir, se escucharía casi como la constitución, o conocen los sentimientos de la nación, o sea, realmente sí, sí sabe el pulso del mexicano. Y créeme que a muchos les llegó eso. Y aunado a que ahorita, pues, realmente el presidente en cuestión de generar división, polarizar, confundir,
sí, sí se ayuda muy bien de las redes sociales. No faltó más de uno que dijera que estaba dispuesto a luchar por la soberanía. De hecho, ese diálogo lo ha venido manejando casi, casi desde el inicio de su discurso. Y ojo, yo no estoy en contra de que pudiéramos de alguna manera no estar sometidos a Estados Unidos, pero para que llegue eso, pues se requiere de una capacidad estratégica que nos llevaría años y al frente un grupo de mexicanos que supiera cómo manejar esas situaciones. Pero regresando al tema, pues López Obrador desde un inicio nos ha bombardeado con la soberanía nacional, con el nacionalismo, con la independencia. El problema, Claudio, es que cuando tú ya escuchaste o escuchas ese discurso, eh, es un discurso personal, intolerante y en defensa propia. Y creo que eso fue lo que ocasionó que le perjudicara emocional y físicamente. No, totalmente. Y creo que de ahí viene todo este show, ¿no? Y digo, se le nota que así tal cual pierde los estribos el sábado, ¿no? Que nos iba a llevar a todo esto. Déjame hacer un paréntesis, Juanjo, porque esto también tiene que ver con algo que seguramente alimentó el problema de salud del presidente. El viernes, la UNAM, se acordarán que hace 15 días comenté en el programa que la UNAM se había reunido, había Así es. modificado sus estatutos y en los estatutos generales, una de las cuestiones que cambió es que ya podían cancelar títulos profesionales cuando encontraran casos de plagio. Y lo que yo no sabía y no sabíamos es que lo podían hacer retroactivo. Es decir, podían irse, por ejemplo, al caso de cierta ministra famosa que plagió su tesis de licenciatura y de doctorado. Y en la semana pasada se reunieron, pero me parece que muy inteligentemente, el viernes anuncia la UNAM que ya tiene la resolución, pero que no la van a Así dar es. a conocer, que la tienen, que la van a dar a conocer en su momento. Y del paréntesis abro un nuevo paréntesis porque les quiero decir que la UNAM está ahorita en un conflicto interno muy interesante. Está en paro, tiene en paro 8 facultades y 2 escuelas de bachillerato, ¿no? Del nivel bachillerato. Y un par de dependencias tienen un paro también administrativo que todo esto está generado por ciertos grupos que por supuesto tienen intereses en la UNAM en miras al cambio de rector que viene en este año y que entonces ahora están a punto de definir quién puede ser la terna, quiénes se pueden quedar y ya sabemos que la UNAM es algo que le parece un botín a Estados Al a observador, así Morena, es. a López Obrador, y que quiere poner a un rector que sea afín a Morena para poder pues llevar a cabo su cuarta transformación como lo está sacando. Y el conflicto de los paros, de la huelga que tenemos ahorita dentro de la UNAM, está justamente ocasionado por esto. ¿Por qué la UNAM no emite el comunicado o el fallo a partir de esto? Bueno, pues porque esto se va a convertir o se convierte en una moneda de cambio. Deténme el conflicto y entonces voy a emitir una sanción que sí ponga en descubierto esto, pero no te voy a quitar el título para que puedas sacar. Pero si no me terminas el paro en determinado tiempo, entonces lo saco. Justo en ese momento que está en la negociación, Yasmín Esquivel mete otro recurso legal para que un juez de la Ciudad de México Ciudad de México. detenga el proceso y entonces no se pueda sacar. Y la UNAM dice, ok, pues yo me espero. Yo ya tengo mi fallo. O sea, yo no tengo que seguir con el proceso, lo único que tengo que es emitir el fallo. Pero vamos a meter otra vez los recursos legales para poder sacar, porque yo tengo mis estatutos propios, tengo una autonomía y tengo que sacar. Cuando la UNAM resuelva y entonces sepa, pues si hay un amparo o echen por debajo la resolución que hizo este juez el viernes,
entonces podrá emitir el fallo, pero está esa moneda de cambio. Y esto, por supuesto, le va a quitar un voto a López Obrador en lo que necesita, porque, pues recordemos que el martes, pues fue Saldívar, este, Yasmín Esquivel y si no me equivoco fue Loreta, el otro tercer voto que tuvo a favor. Entonces, pues tendrían, en lugar de 8-3, pues a lo mejor tendrían ahora 9-2 si le quitan a Yasmín su título, ¿no? Entonces, pues ahorita López Obrador también está molesto, porque además también recordemos que está esta amenaza velada en la que si a Yasmín Esquivel le quitan su título por falta de protección de López Obrador, entonces Yasmín Esquivel puede platicar toda la cantidad de irregularidades que hay en los contratos que ha hecho López Obrador, que demuestran que sí es una persona corrupta, ¿no? Y que, pues, por supuesto, bueno, tenía en vilo al presidente, ¿no? Ahora no sabemos cuál sea la situación y entonces ahora sí pasemos al asunto de la salud del presidente, mi querido Juanjo. Pues sí, Claudio, solamente terminando, como siempre tienes razón, yo me preguntaba en su momento por qué la UNAM no actuaba de una manera frontal y tú en ese momento dijiste, no, no, porque de alguna manera eh, la UNAM, sí, si choca frontalmente con el presidente, sí puede tener repercusiones directas en la universidad. Y creo que lo que hemos visto es de qué manera nos han demostrado la Suprema Corte de Justicia y la UNAM se puede confrontar a una persona como López Obrador y que es actuando mesuradamente y en función de las leyes. Y esto me lleva al último tema. Estábamos, por lo menos yo, el día de ayer, domingo, muy tranquilo, haciendo mis labores normales, Bingo. cuando de repente empecé yo a ver en las diferentes redes sociales que, que yo veo y uso, que el presidente se había desvanecido en un desayuno en Antes del Quintana Roo. desayuno, antes del Sí, desayuno. bueno, antes del desayuno. Y lo más curioso, Claudio, es que en ese desayuno tenían previsto platillos típicos de la región, antojitos. ¿Cuál va siendo mi sorpresa, Claudio? Que conforme va pasando el día y empieza a salir información, y yo por lo menos en el que me enteré es de un periódico que hasta donde sé goza de buena reputación en el estado de Quintana Roo, El diario, donde, mande usted, el diario de Yucatán. el diario de Yucatán, así es, donde de primera mano el reportero y personal de Fonatur del gobierno del estado indican que se desvaneció el presidente, que se sintió muy mal y que previo a un chequeo rápido tomaron la decisión de que tenían que trasladarlo a la Ciudad de México. En ese mismo diálogo y con ese contexto empiezan a salir en las redes sociales de que el traslado se hizo de donde él se encontraba a una base militar donde es o donde tenía el avión que lo lleva y lo trae, lo llevaron con un helicóptero ambulancia de las Fuerzas Armadas. Y que inmediatamente que llegó y tomó el avión, se trasladó a la Ciudad de México. Pero aquí es donde empieza a desviarse la información, que llegó directamente al hospital militar con un problema grave de salud, que en primera instancia, Claudio, se manejaban tres hipótesis, que era que tenía elevados los triglicéridos y el azúcar, que probablemente era un infarto, o el tercero,
que todo apunta que probablemente es lo que sucedió, una embolia encefálica. Te quisiera ya dar la palabra para ir platicando esto, porque de aquí, Claudio, se derivan muchísimos temas y reflejan, por desgracia, la política que se está llevando actualmente. Disculpen. Creo que aquí el asunto es, lejos de caer en especulaciones, es decir, no tenemos ni tú ni yo, bueno, ni tú ni yo ni nadie ahorita en el país, salvo los médicos militares y probablemente el círculo inmediatamente muy cercano al López Obrador, cuál es la situación real. Todo a partir de ahí han sido especulaciones. Y tanto irresponsables seríamos nosotros por estar diciendo algo que pudiera haber pasado que no sabemos qué es, pero que evidentemente no es COVID como anunció el presidente que tiene, porque el COVID no genera primero, no genera un desvanecimiento, segundo, no amerita un traslado de emergencia y tercero, no amerita falta de información. ¿Cómo irresponsables son Jesús Ramírez Cuevas, la oficina de la presidencia y todo lo encargado de la comunicación por estar ocultando cuál es la situación real del presidente? Así La, es. la salud del presidente es de seguridad nacional, tan es así que está marcada en el artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede si el presidente por salud, es decir, porque se encuentra mal, no puede atender sus labores diarias? Porque el México, bueno, creo que ningún país, pero por lo menos nuestra constitución dice que nuestro país no se puede quedar ni un minuto sin presidente. Y entonces, Así es. si el presidente se desmaya y pierde el conocimiento y tarda más de un minuto, en ese instante el encargado del despacho es el secretario de Gobernación. O sea, a ese grado llega la Constitución de poderlo marcar. Por lo tanto, sí es un asunto de importancia mayúscula que no es que amerite, obliga a las instancias correspondientes a decir cuál es el parte médico del presidente, cosa que no está ocurriendo ahorita. Y eso es irresponsable porque esa irresponsabilidad está llevando a especulaciones que por supuesto a nivel social generan un descontento, generan división, generan todo lo que quieras, que está mal. Pero a nivel seguridad, a nivel estratégico, pero sobre todo a nivel económico, está generando problemas. Si el día de hoy sigue esta velada información como se está manejando, es muy probable que tengamos una devaluación del peso en las próximas 24 horas. Se encuentra en riesgo. Y entonces no podemos permitir que estas cuestiones sucedan, ¿no? Para que pues, tengamos esta situación. Ahorita el peso se encuentra en una muy buena posición, Sí, pero está en riesgo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, no deberíamos de estar teniendo esta cuestión de especulación, ¿no? Hay especulaciones incluso en las que dicen, bueno, si el presidente no ha salido a poner un video es porque no tiene. Yo dudo que sea lo que se está manejando por parte de algunos en los que incluso aseguraban que ya se había muerto el día de ayer, ¿no? sí. Yo la verdad es que lo dudo, pero de que tuvo un accidente que seguramente es cardiovascular, que le ocasiona esto que dices, un problema que probablemente sea a partir de una embolia y que le ocasiona primero una dificultad para hablar, probablemente una parálisis de la mitad del cuerpo, ¿no? Probablemente del rostro, y que no le permita llevar a cabo sus funciones, eso sí es con seguridad lo que tiene, ¿no? Exacto. Eso es lo que sí probablemente tiene. ¿Por qué? Bueno, pues porque los expertos y que además, por lo que hemos estado viendo con los médicos, es lo que puede estar arrojando. Y bueno, por supuesto, lo que hemos estado viendo en la salud, que es evidente con el presidente. A mí lo que me llama la atención y que es muy probable que tenga que ver también con este fin electoral que todo lo tiene para el presidente, es que ya este es el tercer o cuarto fin de semana en la que se especula sobre la salud del presidente. Aquí nosotros lo comentamos hace 15 días que Sí, algo sí, le había sí. pasado. Pero a mí lo que me llama la atención es, ¿por qué solo ocurre en fines de semana? ¿Por qué no pasa entre lunes y viernes? ¿Por qué nada más le pasa a los fines de semana?
es que ahí estás tocando el dedo en la llaga a lo que yo me refería de este gobierno. La verdad, si de algo ha pecado este gobierno es de la capacidad con que maneja la información. De hecho, por ahí va el tema de querer desaparecer al INAI. El punto aquí, Claudio, es que bien dices tú, eh, hay tantas cosas que ver que, por desgracia, pues dices tú, uno tiene que sacar las conclusiones porque cuando tú ves al secretario de Gobernación, a don Augusto, el día de hoy, diciendo que se encuentra bien y que en 3 días se va a presentar, entonces tú te preguntarás, si se aparece en 3 días, ¿qué necesidad hay de ocultar o de generar esta expectativa? Eso por un lado. Por el otro, así como nadie sabe realmente cuál es la condición del presidente, así también nadie, por lo menos hasta ahorita que estamos hablando, ha presentado algún documento oficial que ampare que tiene COVID. Entonces, este tipo de circunstancias, repitiendo lo que tú comentaste, generan tantas suspicacias que, que eso lo único que ocasiona es darle mucha incertidumbre al país. Aquí lo triste, Claudio, sería que, que nos viniéramos enterando por otro gobierno, en este caso Estados Unidos, o por los Guacamaya Leaks, de que realmente el presidente no está bien de salud. Y en este caso, preguntaría yo, si no está bien de salud, realmente el presidente López Obrador tendría que salir a indicarnos cuál es su condición de salud para saber si puede terminar su periodo, porque muchas veces tú lo has comentado, Claudio, que una de las cosas o una de las estrategias probables sería ese. Entonces, cuando yo empiezo a ver que me dices que el hijo de Andrés Manuel López Obrador con el mismo nombre, Andy, o que puede él, dentro de los planes, decir que está enfermo. Estamos llegando ya a un punto de inflexión donde sí tenemos, creo que tenemos como mexicanos el derecho de saber la salud del presidente, porque el resultado, cualquiera que sea, no es bueno. Y pongo los dos escenarios más viables. Que el presidente esté bien en cuestión de estar estable, pero que no esté bien en cuestión de gobernar. ¿Qué pasaría en ese sentido? En el otro, que se vería algo muy enfermo por parte del presidente, es que se ausentara solamente para ver la reacción que tienen los medios de comunicación y los mexicanos y que crean que él es indispensable para la vida política por él como persona y no por el cargo que tiene. Entonces, si vemos que regresa el presidente a 3 días como si nada, también nos deberíamos de preguntar en manos de quién está el gobierno mexicano y lo peligroso que sería eso. Ay, Juanjo, es que la situación se torna compleja, ¿no? Porque dijiste algo que me llama la atención. Si va a regresar en 3 días y dicen que tiene o que no tiene nada y que está bien, entonces, ¿para qué ocultar la situación ahorita? ¿Por qué hacer tanto relajo? ¿Por qué sacar? Y además, ¿por qué sacar a las hordas de aplaudidores a tratar de desmentir? Pero además, ¿por qué poner en un tuit sin que nadie le preguntara si tiene COVID, por qué decir que su corazón está al 100, ¿no? Antes de que empezaran todas las especulaciones, ¿no? Y empezar a generar todo esto. O es parte de lo que perfectamente apuntas, de un plan para poderse hacer la víctima, ¿no? Aparecer como esta persona atacada, pero que probablemente ya no tenga la posibilidad de gobernar y entonces poder, sin obstáculo alguno por parte de nadie dentro del partido, de dejar a su hijo al frente del mismo y por lo tanto
pues de la presidencia, del interinato, y puesto que lo hizo muy bien, se quede como candidato para el próximo periodo. Pues mira, creo que esas respuestas, Claudio, solamente el tiempo nos los dirá, pero el problema de esto es que el tiempo corre y que, y que lo que es un hecho, yo voy a hablar de lo que a mí me corresponde, salió un video de alrededor de 8 o 10 segundos. Por lo que ahí se ve que lo toma alguien que no está ligado al círculo de residentes, se ve que es alguien que estaba en ese momento. Y te puedo decir que por lo menos lo que yo vi, yo creo, me voy por la posibilidad de que el presidente sí tuvo un episodio de salud y y que están viendo cómo manejar esa situación. Y con eso termino. Ya sea para el manejo de crisis que pueda suscitar esto, o ya sea para sacar raja política y pues realmente ir afianzando a Morena para las siguientes elecciones. Son los únicos dos escenarios que yo veo posibles de esta gama que pudiera ser de sacar raja política, pues es una manera también muy astuta, si lo queremos poner así, mandarle el mensaje a Estados Unidos de que miren, ahorita estoy mal, no podemos tener reuniones, reacomodo la situación en mi país, veo cómo está la situación y ya cuando salga, lo saco con una nueva estrategia, viendo de qué manera afrontar. Y si es en cuestión de salud, pues hay un refrán en México muy mentado que la salud, el dinero y el amor no se pueden ocultar. Si es cuestión de salud, va a ser evidente que, que sí fue un episodio de ese índole. Todo indica o que fue una embolia o parto o preinfarto. Sí, Juanjo, ahí creo que en este aspecto, o sea, si tuvo algo ¿cómo le decimos? Cardíaco, no sé si cardíaco sea la palabra correcta, pero algo que tenga que ver con el corazón, Cardiovascular. cardiovascular, eh, y de verdad en 3 días lo levantan. O sea, de verdad lo que están haciendo es estar ya alimentando un maniquí. O sea, la cantidad de medicamentos que lo tienen no lo están ayudando, ¿no? Lo van a tener peor en algún momento. Pero eso es notable, como dices, ¿no? La salud no se puede ocultar, lo vamos a ver de forma inmediata. Y si por supuesto hay algo que sea más grave, también nos vamos a dar cuenta porque entonces no va a durar los 3 días, ¿no? Que puedan Así es. estar. Y que bueno, pues ahí habrá que ver cómo tenemos estas cosas. Pues lo único que tendremos que hacer es esperar a que den las noticias, oficiales, y que podamos ver al mismísimo presidente decirnos esto. Y si es como dices, una estrategia para tratar de reacomodar las cosas, pues bueno, que lo intente, pero eso no implica que Estados Unidos va a decir, ah, bueno, como está enfermo, entonces nos vamos a esperar. Suspendan ahorita todos los procesos judiciales en contra de los chapitos y después regresamos, ¿no? O sea, ellos van a continuar con su proceso, esté o no esté el presidente, esté enfermo o no esté enfermo, y etcétera. Pues mira, Claudio, yo lo que espero es que Dios nos preste vida para de aquí al, al próximo programa tener información ya verás. Y en ese momento podríamos disipar todas las dudas y todas las especulaciones a las que estamos llegando. Y entonces sí poder hacer una crítica en función de la velocidad de lo que tenga el presidente, sacar nuestras conclusiones como ciudadanos de hacia dónde y por qué tomaron, para mí, desde mi punto de vista, una estrategia muy errónea de comunicación. Así es, así es. Ay, pues bueno, mi querido Juanjo, vamos a terminar este programa porque creo que ahora sí ya nos pasamos un poquito de tiempo, y a estar pendientes, por supuesto, de lo que vaya a pasar en estos días de forma inmediata. Primero con la salud del presidente, que además, pues esperamos que
recupere, que pues. se recupere, porque eso es lo mejor para el país en estos momentos. Y por supuesto, pues bueno, porque pues como cualquier ser humano deseamos que se encuentre bien de salud y que no esté sufriendo absolutamente nada. Y, Sí, es. eh, pero pues bueno, también en los sucesos que se puedan dar, colaterales o independientes de estos también, ¿no? Así que pues bueno, mi querido Juanjo, nos vemos el próximo fin de semana. Primeramente, Dios, aquí estaremos, Claudio, para seguir compartiendo el punto de vista del acontecer político nacional. Así es, mi querido Juanjo. Pues te mando un abrazo, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias por escucharnos, por compartir y por sus comentarios. Hasta la próxima, amigo. Estés muy bien y buen deseo, buen inicio de semana a todos los que nos ven. Hasta luego.